Imagínate que estas son las piezas que tú te llevas como cliente. Si a ti te pasa como fábrica o como empresa que tiene inventarios, que dejas a tu cliente sin materiales constantemente o le quedas mal en los tiempos de entrega, o por el contrario, tienes almacenes enormes que no tienen rotación de inventario, pues bueno, lo que te quiero decir es que eventualmente si esas dos cosas te suceden, vas a poner en riesgo muy grande a tu empresa, porque el cliente se va a dar cuenta que no eres un cliente confiable, porque te tardas mucho en entregar o sencillamente no tienes disponibilidad de producto, o por el contrario te vas a quedar con mucho inventario que no tiene desplazamiento y se van a elevar tus gastos. En ambos sentidos, tu estado de resultados financiero va a sufrir las consecuencias. Yo lo que te quiero explicar con estas piezas que vienen aquí es cómo debería de funcionar un almacén de producto terminado, de work in process, de work in between process, incluso de materia prima, para que puedas mejorar y eficientar o optimizar el uso de tu espacio y que le quedes bien a tu cliente con bajos niveles de inventario, al menos los más bajos posibles. Soy Marcos Mora, soy consultor especializado en cadenas de suministro y manufacturas, con una especialidad en el área de implementación de indicadores de desempeño y de sistemas de mejora continua para empresas sobre todo familiares y tal vez más grandes. Me especialicé en esto porque sé que las empresas familiares son en la que tienen esta falta de información a veces o esta falta de profesionalización, pero que ya son empresas que facturan una cantidad razonable y que sobre todo ya tienen mucha gente y muchos recursos y máquinas. Te invito a visitar las redes sociales que están arriba, estamos en todas, y nuestra página www.lean6sigmasimulador.com, ahí vas a encontrar mucha información. Ahora bien, imagina que tú eres el cliente, es por eso que tú estás del otro lado de la pantalla. Tú como cliente vas a tener un comportamiento o un hábito de consumo. ¿A qué me refiero? Que seguramente tú eres un cliente que se lleva esta pieza. Recuerda que tenemos varias, tenemos las piezas verdes que están aquí, las piezas rosas que están aquí, las piezas azules, las piezas amarillas y las piezas moradas. Pero supongamos que en este caso hipotético tú eres el cliente que se lleva las piezas verdes. Ponte en los zapatos de tu cliente. Estas son las piezas que se lleva. Tienes varios escenarios. Uno de ellos es tener disponibilidad del producto. Es decir, que siempre que llegue el cliente, haz de cuenta que tú estiras tu mano y que siempre que llegas, así como en los supermercados, es por eso que se llama supermercado este concepto, siempre va a haber existencias, pero cuidando quién es dueño de esos inventarios, cuidando que no haya un inventario mucho más grande del necesario, porque eso sabrás tú que no está bien, porque obviamente es inventario, todo esto te costó dinero. Quiere decir que todo esto es dinero que está fluyendo, es decir, que está estancado. Pero lo que hace que tú le puedas brindar un servicio de justo a tiempo a tu cliente, es decir, en este caso tú, es que tú tengas disponibilidad. Entonces tienes que jugar con una franja muy específica de mínimos, máximos y puntos de reorden para que financieramente sea lo mejor para ti. Entonces, regresando al ejemplo en donde tú eres el cliente de estas piezas verdes y tú me compras a mí, vamos a suponer que 24 piezas cada día, es decir, 24 piezas cada 24 horas. Aquí voy a hacer algunos cálculos que te voy a ir enseñando. Entonces, quiere decir que 24, esto está muy sencillo, 24 piezas en 24 horas, así como está aquí, vas a consumir estas piezas en 4 horas, porque son solo 4. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener aquí el equivalente a 4 horas de inventario. Y ese es uno de los principales aspectos del buen control de los inventarios o de las buenas prácticas de almacenamiento. Que el inventario no se piensa en piezas, a pesar de que está físicamente en piezas,
o en kilos, o en metros, o en litros, o en la unidad de medida en la que tú almacenes, realmente tu inventario deberías de pensarlo como buena práctica de almacenamiento en tiempo, en tiempo. ¿Por qué? Porque tú ahí vas a poder ver cuánto tiempo de inventario es lo que financieramente necesitas. Todo lo que haces es para que impacte positivamente tus finanzas. Si eres un dueño de empresa, sabrás de lo que te estoy hablando. Si eres un administrador de una empresa, también sabrás de lo que te estoy hablando. Entonces, si tú tienes 4 horas de inventario y acá tú tienes que compras 24 piezas cada 24 horas, pues de alguna manera vas a poder empezar a pensar si es necesario tener 4 horas máximo de inventario, o a lo mejor necesitas más horas, o a lo mejor menos. Eso depende totalmente de la velocidad a la que compra el cliente, es decir, en este caso tú. Depende también de cuánto espacio físico tengo yo para almacenar, porque eso puede ser una restricción o una limitante. Depende también de la velocidad a la que el proceso anterior, es decir, quien suministra estas piezas, puede surtir, porque a lo mejor tú compras una pieza cada hora, pero aquí solamente cabe para hacer una, porque tu almacén es muy pequeño, entonces a fuerzas necesitas o solamente vas a poder tener una pieza cada hora. Pero también imagina que tú que el proceso anterior puede producir una pieza pero cada 2 horas. Si solamente puedes producir una pieza cada 2 horas, entonces no importa que tengas ese espacio, porque siempre el proceso anterior va a ir más lento que el proceso siguiente. Entonces ahí ya tenemos 3 variables: la velocidad a la que compra el cliente, tu espacio de almacenamiento y la velocidad a la que puede producir el proveedor, ya sea el proveedor externo o el proveedor interno. Puede que haya más variables, sin embargo te aconsejo que consideres al menos esas 3. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo, en otro ejemplo, en vez de tener 24 piezas las que consumo, si yo más bien las que consumo son 48, en 24 horas, ¿cuánto tiempo de inventario tengo aquí? Haz las cuentas. 48 piezas en 24 horas. ¿Ya hiciste los cálculos? En vez de tener 4 horas de inventario, vas a tener solo 2 horas de inventario. ¿Por qué? Porque en cada hora vas a consumir 2. Entonces tienes 1 hora de inventario más otra hora de inventario. Es decir, tienes 2 horas de inventario, ya no 4 como en la anterior. El hecho de que tú pienses tu inventario primero que nada en tiempo va a hacer que alinees los conceptos de cada cuándo te compra tu cliente con cuánto tiempo de inventario tienes aquí, considerando todas las restricciones de espacio y de las limitantes de tu proveedor, ya sea de un proceso de transformación interno anterior o de tu proveedor, porque a lo mejor tú no produces esta pieza, a lo mejor nada más la compras y la revendes. Pero ese control de almacenes, ese control de mínimos y máximos que tiene muchas otras partes, como puntos de reorden, por ejemplo, es lo que puede hacer que tu inventario y tu empresa completa empiece a generar pérdidas gigantes. Si te interesa, suscríbete a este canal porque voy a estar sacando muchos videos de cómo calcular perfectamente bien tus inventarios. Soy Marcos Mora. Suerte.